Hola, les damos la bienvenida a quienes nos oyen en el podcast del Plan de Ordenamiento Territorial en Bogotá. En el contexto del curso virtual, Nuestro Territorio, Nuestro Plan, este es un contenido de la Escuela de la Participación del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y de PAC de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Hoy abordaremos algunas generalidades sobre lo que es el Plan de Ordenamiento Territorial, generalmente conocido como el POT, porque hablamos de este instrumento de planeación en estos días y cuál es la posibilidad de participar o incidir desde la ciudadanía bogotana. El día de hoy tenemos el gusto grandísimo de contar con la presencia de la secretaria distrital de planeación, la doctora Adriana Córdoba. Doctora Adriana, hola, ¿cómo ha estado? Hola, muy buenos días. También muy agradecida y el placer de estar con ustedes hoy. Gracias, Adriana. Pues ya para entrar en contexto, antes de hablar propiamente sobre lo que es el Plan de Ordenamiento Territorial, le quiero plantear la conversación alrededor de por qué es importante planificar nuestros territorios. Sí, pues es muy importante planear el territorio porque la población define el territorio y el territorio define la población. Nosotros hacemos ajustes en el mediano y largo plazo para poder tener una ciudad que defina el uso, el tratamiento, el aprovechamiento que se va a hacer a las zonas, cómo vamos a gestionar, cómo vamos a financiar ese territorio, dónde vamos a poner vivienda, dónde vamos a generar riqueza, dónde se va a poder hacer ocio, cuáles son las estructuras sociales, la infraestructura, en términos también de beneficios y de cargas, en términos de plusvalías, de la relación que se tiene con el sector privado y la identificación de proyectos estratégicos. Entonces, el POT, en otras palabras, es una posibilidad de planear el desarrollo humano, el desarrollo territorial en el mediano y largo plazo, tanto en sus componentes de infraestructura como en sus componentes de bienestar, saber cómo se gestiona ese territorio, cómo se financia y cómo se logra varias sostenibilidades. En ese contexto, ¿qué es para usted el ordenamiento territorial como la líder de la planeación distrital aquí en Bogotá? Desde el año 97, la ley 388 del Plan de Ordenamiento Territorial nos pone un horizonte, un derrotero en lo que es el plan de ordenamiento. Y el plan de ordenamiento es esa posibilidad de tener una identificación de cómo queremos ocupar el territorio. El territorio tiene tres grandes estructuras: la estructura ecológica principal, la estructura funcional y de servicios y la estructura socioeconómica. ¿Qué quiere decir eso? Que las estructuras son de lo que se conforma el ordenamiento territorial y no todas son del mismo nivel. La estructura ecológica, como su nombre lo tiene al lado, es principal, es decir, es la que sostiene las demás estructuras, y lo que la conforma a la estructura ecológica, que es el río, los cerros, los humedales, pues necesitamos que no sean solamente parte de un entorno, sino que sean ordenador del territorio. De ahí la importancia en este nuevo POT de que el río Bogotá no es solamente un borde, sino es un ordenador del territorio, es un integrador, y por eso estamos haciendo énfasis en el ordenamiento con la región, o sea, Bogotá y su región. También está la estructura socioeconómica, que es la que nos define los temas de desarrollo económico, nos define las aglomeraciones tanto de producción como de vivienda, y las estructuras, los equipamientos, por ejemplo, lo que vamos a hacer en materia de educación, de salud, de bienestar. Y está la estructura funcional y de servicios, que son las decisiones en materia de la infraestructura vial, de los sistemas de servicios públicos, de los bienes y servicios que la ciudadanía va a tener de una ciudad en el mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué es en esta etapa para nosotros el plan de ordenamiento? La posibilidad de darle a esas tres estructuras un ordenamiento en relación con la región y priorizando los temas ambientales como ordenadores, de tal forma que en los próximos 3 periodos de gobierno posteriores a la aprobación del plan, pues podamos estar en capacidad como Bogotá región de adaptarnos a la crisis climática, de responder a los temas de riesgo y de reconocer a esa estructura principal en su carácter de ordenadora del territorio. Gracias, doctora Adriana. Hemos hablado de qué es el ordenamiento territorial, ya usted se adentró en el tema de qué es y para qué hacemos el POT, pero dada la coyuntura actual, hablando con los ciudadanos y las ciudadanas, ¿cuál sería esa frase motivadora para decir para qué hacemos el POT? ¿Qué nos estamos jugando con la decisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá? Creo que en esta etapa de la humanidad, digamos, alguien decía algo que me parece útil en este contexto, y es: con la pandemia de alguna manera como que nos pararon el mundo para volverlo a armar, o sea, desde el punto de vista de costumbres, de hábitos, hasta de sentido de futuro y de planes en la vida que cada uno tiene. Entonces es una oportunidad muy interesante el 2020
2020 para, en ese contexto tan atípico de la pandemia y de la pospandemia, poder planear el mundo y Bogotá con la región en los próximos 15 años. Entonces, el gran desafío es cómo un plan de ordenamiento territorial llega a esa nueva realidad, a esa nueva normalidad que nos impone el COVID, y le hacemos caso a los aprendizajes que esta 6-7 meses de activación de alto momento de la emergencia y de la pandemia nos enseñó. Entonces, el desafío y para qué lo hacemos es, uno, para poder reconocer que Bogotá tiene una relación directa y muy orgánica con la región. Entonces, en ese sentido, necesitamos una gestión integral y compartida con los municipios vecinos, tanto del agua como de los recursos naturales y de esa estructura ecológica principal en materia de conservación, de restauración, de manejo del ecosistema, de las cuencas que abastecen ese sistema hídrico. Eso es primordial y hay que poderlo intervenir de manera organizada y regulada. Un segundo, ¿para qué lo hacemos este POD y cuál es su énfasis? Es poder entender que cada vez hay muchas más inequidades sociales, económicas, que también están definidas por la manera como organizamos el territorio. Entonces, una ciudadanía que tiene que moverse de Engativá o de Suba o de Bosa en casi 95 minutos en la mañana y 95 en la tarde del lugar de donde viven al de donde trabajan, eso hay una inequidad muy grande en materia de tiempo destinado, pero también en contaminación, trancón, mala salud mental en el sentido del estrés, de las angustias que se producen por esos malos desplazamientos en términos de movilidad. Entonces uno diría, necesitamos un plan de ordenamiento territorial que ayude a resolver esas inequidades, esas segregaciones socioespaciales, y por eso vamos a hacer un POD que hable más de centralidades, de un sistema múltiple de centralidades, donde las actividades residenciales, las actividades de economía tengan muchos centros, y en ese sentido hablar de una ciudad de 15 y 30 minutos, es decir, que podamos en un radio de 15 minutos caminando o de 30 minutos en bicicleta o en transporte público poder encontrar el lugar de trabajo, el lugar de vivienda, el lugar de acceso a bienes sociales y al ocio. Una tercera razón por la cual estamos haciendo este POD y tenemos énfasis de transformación es el de una movilidad sostenible y articulada a la región. Necesitamos un sistema multimodal, o sea, está el tema basado, el del transporte basado en el metro, en la línea férrea, pero también eso tiene que articularse a los otros modos, al modo al cable, a las troncales, al modo peatonal y al modo bicicleta. Entonces necesitamos un desarrollo y un mejoramiento de esa infraestructura vial y de transporte tanto a nivel urbano como a nivel rural y articulado con la región, de tal manera que ese sistema vial, que también ayuda a ordenar el territorio, sea una oportunidad de integración y no de segregación. Un cuarto como énfasis de por qué nosotros estamos haciendo este POD y lo que queremos como horizonte es los temas de vivienda y de hábitat. Se necesita gestionar un suelo urbanizado de manera con calidad y con soportes públicos para la vivienda, tanto en zonas aptas urbanas como también en las zonas que vayamos a determinar de expansión, bien localizadas en condiciones seguras para sus habitantes, promoviendo y protegiendo la estructura ecológica y atendiendo los temas de riesgo. Y finalmente es un POD que quiere garantizar la seguridad alimentaria, quiere promover la protección de suelos agroecológicos de la sabana y de la región. Por eso pues necesitamos salvaguardar los suelos productivos, las áreas con valor ambiental, de tal forma que garanticemos un desarrollo sostenible en lo social, sostenible en lo económico y sostenible en lo ambiental. Entonces el gran desafío es pensarnos en los próximos 15 años en estos temas de integración regional, o sea, vamos desde el nivel regional hasta el nivel barrial en esta planeación del territorio y hacerlo de manera ordenada y articulada con los otros municipios y con los diferentes sectores y poblaciones para poder lograr que sea un territorio sostenible. Yendo en línea con lo que nos está compartiendo en términos de los grandes retos que usted ha agrupado acertadamente en 5 grupos, vámonos hacia el tema de los límites del plan de ordenamiento territorial y allí ubicándonos de nuevo en esta población que tiene una gran expectativa en torno a las decisiones de ordenamiento que se van a tomar, que usted muy bien ha numerado. ¿Cuáles serían los límites del plan de ordenamiento territorial? Sí, el plan de ordenamiento territorial tiene unos límites en lo que la ley
388 del año 97 le propone. Entonces, ¿qué incluye el plan de ordenamiento? El plan de ordenamiento incluye unos instrumentos que son unas normas urbanas. ¿Qué incluyen las normas urbanas? Pues el uso del suelo, el tratamiento del suelo y cómo vamos a aprovechar ese suelo. Otra segunda categoría de lo que incluye y el límite de un POT son los instrumentos tanto de planeación como de gestión, es decir, lo que conocemos hoy como el Plan Zonal del Norte, por ejemplo. Ese es un instrumento de planeación. También hay instrumentos de gestión y de financiamiento. Entonces, instrumentos de gestión, por ejemplo, el porcentaje obligatorio de vivienda social o de vivienda prioritaria que se tiene que hacer en un proyecto de vivienda, por ejemplo. Eso es algo que define el POT. La financiación, es decir, cuáles son las cargas y los beneficios que van a tener en la construcción y cuáles son esos porcentajes de plusvalías que se cobran, así como la identificación y la priorización de proyectos estratégicos. El modelo de ocupación, ese es el límite, digamos, de dónde va a pasar qué, lo define el modelo de ocupación. Si vamos a hacer una Bogotá región con centralidades múltiples, el actual plan de ordenamiento, el POT 190 del 2004, definía unas operaciones estratégicas, que son esos grandes proyectos de mediano y largo plazo, y definía que ahí hablaba de 11 operaciones estratégicas y unas centralidades. Nosotros hoy pues también tenemos que pensarnos en función de cómo queremos, qué es eso estratégico que requiere varios años y cómo nos vamos a ordenar. Entonces ese es uno de los límites para poder también hacer pedagogía de lo que uno le pide al POT y lo que no le pide al POT. Es como una política de mediano y largo plazo del ordenamiento del territorio, de la ocupación del suelo, y por eso ustedes van a ver en un plan de ordenamiento como mínimo estos 7 componentes. Uno tiene una parte preliminar de antecedentes. Siempre un POT cuenta lo que ha venido construyendo el territorio en el pasado y como un balance de ese expediente de ciudad. Un segundo componente que tiene de límite el POT es los principios rectores del ordenamiento. Ahí a nosotros nos hacemos la pregunta como sociedad, digamos, que cuáles son esas grandes líneas estratégicas. Y en nuestro caso, para estos próximos años, estamos hablando de 5 líneas. La primera es avanzar en la visión de la región, vernos como una región y entender a los otros municipios como iguales en términos de acuerdos que reconozcan la importancia de tomar decisiones conjuntas. Un segundo principio está asociado a que debemos tomar decisiones que nos permitan adaptarnos a la crisis climática y hacer una adecuada gestión del riesgo. Un tercer principio es entender que la estructura ecológica principal es sistémica, es continua y es resiliente y se debe articular a los procesos tanto urbanos como a los procesos regionales. Un cuarto principio es el de promover el desarrollo rural y su articulación con el territorio urbano y el territorio regional. Hoy tal vez algunos se sorprendan, pero Bogotá tiene el 75% de su territorio rural y nosotros muchas veces estamos haciendo planeación solo para el 25% urbano. Hoy dejamos el rural como muy al margen. Entonces ese es un cuarto principio, y es poder hacer una planeación en donde el desarrollo rural y su articulación con el territorio urbano y regional sea prioridad. Y un quinto principio es que queremos priorizar las acciones que aseguren un urbanismo de proximidad, un urbanismo de acupuntura, si podemos decirlo así, un urbanismo que permita revitalizar y le dé vida a esa ciudad construida y permita crear y desarrollar una nueva zonas de expansión desde un equilibrio territorial en donde encontremos esos 3 o 4 bienes que uno tiene en la cotidianidad: la vivienda, el trabajo, el acceso a servicios y el ocio. Entonces eso es lo que el segundo gran componente que tiene un POT, el alcance, lo que lo contiene, son esos principios rectores del ordenamiento que les señalaba, estos 5 principios. También un POT incluye la relación que Bogotá va a tener con los municipios de la región y los 5 departamentos de la RAPE, con el Huila, con el Meta, con Boyacá, con Cundinamarca, con Tolima. El POT tiene un componente general y tiene el modelo de ocupación, que es esto que hablamos de las operaciones estratégicas o de las centralidades de esa ciudad de 15 y 30 minutos. Tiene un componente urbano y tiene un componente rural y unas disposiciones finales. Entonces esa es como el contenido y general del POT. Tiene un elemento que resuelve los temas ambientales, que es la concertación con la CAR, que se llama un acta de concertación, en donde se llevan los temas de ruralidad, los temas de ambiente y los temas de riesgo a concertación en el proceso de formulación con la CAR, y de acuerdo a esto se definen, digamos, zonas que van a ser protegidas, zonas que van a ser restauradas y la relación que vamos a tener con ese entorno. Entonces, en sí, ese plan de ordenamiento, su límite y su componente está relacionado con unos antecedentes, con unos principios rectores
sectores con la relación de Bogotá en la región, con un componente general, un componente específico de modelo de ocupación, de qué vamos a hacer con la parte urbana, qué con la parte rural y unas disposiciones finales que incluyen también los temas de concertación ambiental. Gracias, secretaria. Hemos hecho un recorrido por el por qué es importante planificar, qué es el ordenamiento, hemos ya conversado y usted nos ha compartido en qué consiste el POT, cuál es la estructura del POT en términos de la estructura ecológica y demás, los alcances y límites. Igualmente, usted ya contextualizó bastantes de las medidas que se adoptan para un territorio a través del POT, un territorio como Bogotá, en términos de Bogotá región, en términos de la calidad de vida de los habitantes, disminuir tiempos, lograr centralidades, muchos centros en la ciudad, no uno solo, la movilidad y demás temas relacionados. Ya para ir terminando nuestra conversación, cuéntenos en qué consiste actualmente la revisión del POT, por qué hay que hacerla y cada cuánto hay que hacerla. Bien, pues la ley 388 del año 97 que nos cobija a todos los entes territoriales y es la misma norma que hace el lineamiento para todo el territorio nacional, define 3 etapas del plan de ordenamiento. Dice, hay una etapa de formulación, una etapa de concertación ambiental y una etapa de aprobación. La etapa de formulación en Bogotá inició en enero, la llevamos hasta octubre y ahí hacemos una revisión del diagnóstico, de la cartografía de la ciudad, de los previos procesos que se han tenido de formulación, del articulado, del documento técnico de soporte, y esa etapa de diagnóstico y de revisión nos es la que nos permite decir qué es lo nuevo que tenemos que ajustar, qué es lo nuevo que tenemos que complementar, y es la etapa de formulación que también empezamos en simultánea con la de diagnóstico, pero que vamos a llevar hasta el mes de octubre. Esa etapa de formulación incluye el componente general de los temas de ordenamiento, es decir, todos los de las estructuras, la adaptación a cambio climático, dónde vamos a hacer la localización y soporte de actividades, la estructura socioeconómica y la estructura funcional y de servicios. Luego, en octubre, pensamos al terminar esa etapa de formulación, también tener claro los temas ambientales que hay que llevar a concertación con la CAR, y por eso entre noviembre y diciembre es la etapa de esa concertación. Queremos entonces que en enero, cuando ya tengamos una formulación y una concertación ambiental, podamos llevar nuevamente a participación ciudadana en enero al Consejo Territorial de Planeación y a la ciudadanía ese resultado de la concertación. Vale la pena decir que desde mayo, nosotros cuando terminamos una primera etapa de ese diagnóstico, abrimos los espacios y los canales de participación a la ciudadanía y creamos varias herramientas y varios espacios en el marco de la virtualidad para poder hacer la participación. Pues este curso de POT es uno de ellos, pero también tenemos permanentemente una línea telefónica habilitada, un correo electrónico, hemos hecho más o menos 70 reuniones virtuales con organizaciones sociales, con gremios, con ciudadanía, y se han elaborado un diagnóstico de ciudad y unos diagnósticos por localidad. Entonces, todo esto ha sido parte de la participación ciudadana, tanto vías más profundas como más rápidas, es decir, desde cursos como estos o eventos, foros, debates que hemos tenido de 2-3 horas hasta mensajes vía Facebook o Twitter. Entonces, eso hace parte de la participación y de esa etapa de formulación que va hasta octubre. Luego viene la etapa de concertación, como les decía, noviembre, diciembre, y en enero 2021 volvemos a retomar la participación, ya contándole a la ciudadanía cómo quedó esa concertación de la CAR. Esperamos tener las observaciones en febrero de 2021 y usar todo el mes de febrero para hacer los ajustes que sean necesarios, de tal manera que en marzo de 2021 le podamos presentar al Consejo Distrital una propuesta de formulación de POT con su articulado, su cartografía y su documento técnico de soporte, y la ley nos señala los 90 días que tienen los consejos municipales y en este caso el distrital para hacer la discusión, de tal manera que esperemos o que queremos tener a junio o julio del próximo año un POT aprobado en el Consejo. Este ejercicio se hace cada 3 periodos de gobierno. La ley señala que son 3 periodos completos de gobierno que debe tener un plan de ordenamiento territorial posterior al siguiente año de la aprobación. Entonces, si uno suma eso, realmente estaríamos hablando de 15 años de POT, porque si lo aprobamos en el 2021 y tenemos 2 años más para poder terminar este periodo de gobierno y le sumamos los 3 que dice la ley, los 3 periodos completos, estaríamos hablando casi de 14 o 15 años. Y lo que se hace en ajuste cada 15 años, cada 12 años, es el cambio de todo el componente tanto estructural como general y particular
en el componente urbano-rural. Y en cada 4 años de gobierno, los planes de desarrollo tienen un capítulo que se llama el programa de ejecución de POT, en donde cada 4 años uno lo que hace es ajuste algunas estrategias diciendo mi compromiso en estos 4 años de aporte a lo que el POT a los 12 años exige es esto. Entonces, cada 4 años uno debe tener un capítulo en el plan de desarrollo en donde se le pregunta a cada gobernante cuál es su contribución a esta mirada de mediano y largo plazo que establecimos, y uno puede hacer ajuste a estrategias, pero cada 12 años, es decir, cada 3 periodos de gobierno, sí se pueden hacer cambios mucho más estructurales, que es la oportunidad que hoy tenemos en esta etapa del 2020. Estamos ante una gran ventana de oportunidad que se nos está convirtiendo en una puerta y va a ser nuestro contexto prácticamente de calidad de vida. Formamos parte del territorio. Doctora Adriana, le agradecemos enormemente su participación en este podcast. Quisiera darle la voz para que envíe un mensaje a todos los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá en términos de que no solo somos parte del POT y del ordenamiento territorial, sino que también tenemos que hacer parte en los procesos de participación. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, y a todo el equipo, porque tenemos claro que desde el alma y desde la cabeza, es decir, desde la emoción y desde la razón, queremos que la ciudadanía se reconozca parte de este proceso de construcción. Por eso la participación la estamos haciendo como una escalera, como un proceso en donde necesitamos conocer, es el primer nivel de la escalera. Un segundo nivel es adherir emocional y racionalmente a lo que conocemos, esa vinculación emocional, que yo sienta la ciudad, que sienta lo que pasa y que sienta como los otros también la están viviendo, es decir, esa empatía en que no podemos hacer una ciudad para un solo sector o para una sola necesidad, sino que tenemos que renunciar a ciertas expectativas en función de un bien superior, y ese bien superior que queremos proponer es una sostenibilidad ambiental, social, económica, en donde todos podamos tener parte de lo mejor de vivir en una ciudad, no solamente unas poblaciones tengan la mayoría de los costos de vivir en la ciudad, pero no tengan los beneficios. Y un tercer nivel de la participación es el de actuar, la acción colectiva. Entonces, en esa escalera de participación que consideramos tiene ese primer escalón de conocer, un segundo escalón de esa vinculación emocional y racional a lo que conocemos, y un tercer escalón que nos lleva a la empatía de actuar y de hacer parte de la construcción. Invitarlos a que subamos juntos esa escalera, a que ayudemos a construir un ordenamiento del territorio en donde la planeación vaya detrás de las personas y no vaya detrás de los carros o de las vías, en donde en los mismos metros cuadrados podamos tener diferentes usos, o sea, el mejor aprovechamiento del espacio. Y tercero, una ciudad en donde la unidad de planificación sea el barrio, en el sentido de que nos interese y nos guste vivir en el barrio y podamos tener en la cercanía de 15 y 30 minutos la economía, donde generar ingresos, donde vivir, donde acceder a derechos de equipamientos de salud, de educación, de bienestar, y donde poder tener el ocio. En ese sentido, cerraría con algo que me parece que nos ayuda a entendernos como mayores de edad, y es que toda elección es una renuncia, y el plan de ordenamiento territorial es una elección. O sea, uno va foco y renuncia, foco y renuncia. Escoger significa dejar por fuera otras cosas, no todo es prioridad 1, la prioridad 1 la ocupa solo una cosa, la siguiente será la 1,1, pero ya no va a ser la 1. Entonces, tener claro de que el plan de ordenamiento territorial como plan y como ordenamiento y como territorial significan muchas elecciones, priorizaciones. Entonces, entendernos en esa mayoría de edad de que pues no podemos todo para todos y que no nos cueste o que no tengamos que poner, sino que elección es renunciar, foco es renunciar, pero renunciar a ciertas cosas por un bien superior. Entonces, a esa invitación quiero hacerles, y a que sintamos este ordenamiento territorial, como decía Mónica, como no solo una ventana, sino una gran puerta que se nos abre a pensar ese mediano y largo plazo de Bogotá y su región, tanto la parte urbana de la ciudad como la parte rural de Bogotá, en ese 75% rural que somos. Muchísimas gracias, y que ojalá se enamoren y aprovechen estas oportunidades de formación con el POT. Adriana, muchas gracias de corazón, de nuestra parte, desde la Escuela de la Participación del IDEPAC, y como Administración Distrital estaremos muy atentos y atentas al papel que tengamos que realizar en torno al soporte, acompañamiento y apoyo que tengamos que brindar a la ciudadanía, porque todos somos ordenamiento territorial. Por eso es nuestro territorio y es nuestro plan. Muchas gracias a la Secretaria de Planeación Distrital, la doctora Adriana Córdoba, por sus valiosas intervenciones que esperamos sigan aclarando y fortaleciendo nuestros conocimientos en materia del plan de ordenamiento
ordenamiento territorial. Hasta una próxima oportunidad. Buen día, muchas gracias. Hola de nuevo, continuamos con el podcast del Plan de Ordenamiento Territorial en Bogotá en el contexto del curso de nuestro territorio, nuestro plan. Este es un contenido de la Escuela de Participación del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y de Paz de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En esta oportunidad contamos con la presencia del director de Participación y Comunicación para la Planeación de la Secretaría Distrital de Planeación, doctor Juan Carlos Prieto. Hola, ¿cómo está? Hola, muy buenos días para todas y para todos. Mónica, un placer estar acompañando este espacio. Muchas gracias, Juan Carlos, por acudir a este llamado. Lo que queremos es, en el contexto del Plan de Ordenamiento Territorial, que nos cuentes desde la perspectiva del manejo de la participación, de la inclusión y la corresponsabilidad. ¿Por qué es importante planificar nuestros territorios? Pues mira, es muy importante que la ciudadanía, en el marco de ese derecho a la participación, comprenda la importancia del desarrollo, de la formulación de los instrumentos de planeación y en este caso del instrumento quizás más importante de planeación territorial con el que cuenta la ciudad de Bogotá. Por un lado, porque permite afianzar la autonomía de la ciudad para su distribución y administración de los recursos y los servicios públicos. También porque facilita el acceso a esos recursos financieros adicionales que se requieren de financiación y de cofinanciación por parte no solo de las entidades distritales, sino también de las entidades del orden nacional, porque también permite priorizar la ejecución de proyectos y de obras de infraestructura que le apunten a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todas y de todos, porque también permite fortalecer esos programas de acceso a los subsidios, por ejemplo, de vivienda de interés prioritario para las familias, para los hogares menos favorecidos de la ciudad, porque también permite orientar esa inversión pública y definir de manera específica, de acuerdo con los elementos ambientales, socioeconómicos y de patrimonio, las apuestas más importantes de nuestro territorio. Y por último, porque permite también la decisión en la ejecución de esas acciones urbanísticas eficientes que permiten mejorar la calidad de vida de todas las bogotanas y todos los bogotanos. Desde la perspectiva de la participación, hablábamos con la secretaria distrital de Planeación, la doctora Adriana. Ella hablaba de 5 retos, equidad, una ciudad policéntrica, bueno, varios aspectos importantes, pero siendo la línea principal de nuestra conversación contigo la participación, ¿qué debe ser el ordenamiento territorial en el contexto de la participación para los bogotanos y las bogotanas? Bueno, mira, este es un conjunto de acciones políticas, por supuesto, pero también administrativas y también de planeación, de planificación con la que cuentan no solo la ciudad de Bogotá, sino todos los municipios y ciudades de Colombia para orientar pues su desarrollo físico del territorio, regular el uso, la ocupación del suelo, de modo tal que todas y todos podamos cohabitar, desenvolvernos en este territorio de acuerdo a nuestras diferencias, a nuestros ámbitos de desarrollo personal, colectivo, siempre, Mónica, en procura de prevalecer el interés general y en armonía con el ambiente, las actividades sociales, económicas y algo muy importante que a veces se descuida, también las tradiciones culturales. En Colombia, de manera particular, este es un proceso que fue reglamentado por la Ley 388 de 1997, que señala la necesidad de complementar la planificación económica y social con la dimensión propia del espacio, mediante intervenciones que estén sujetas siempre al desarrollo sostenible. En ese sentido, y ya adentrándonos en el instrumento de planeación que nos convoca, que es el Plan de Ordenamiento Territorial en Bogotá, y todas las decisiones que corresponsablemente estamos tomando como bogotanos y bogotanas, ¿en qué consiste la estrategia de participación para este momento de revisión del POT en Bogotá? Bueno, la estrategia de participación es un conjunto de metodologías, canales, herramientas que tienen por objeto involucrar a todos los actores de la ciudad, tanto colectivos como individuales, en la construcción social de este instrumento de planeación territorial. Uno de los principios rectores del ordenamiento territorial es la participación ciudadana, entendida como un ejercicio de construcción de consensos a través de valores como la colaboración y la cooperación, para que toda la población se convierta en la parte más activa de las decisiones que
inciden en la orientación y organización de nuestro territorio. En esta lógica, el proceso de revisión ordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial ha previsto 3 fases principales. Una, que es la de diagnóstico y formulación, en la que justamente la administración distrital le presenta a la ciudadanía como esa apuesta que tiene para el ordenamiento del territorio, y es la ciudadanía la que empieza también a hacernos ver desde su cotidianidad, desde su experiencia propia, qué aspectos seguramente no hemos tenido en cuenta y deben ser evaluados y retroalimentados en el quehacer propio de este instrumento. Pasaríamos después a una fase que es la de concertación, en donde además de ser la concertación con entidades del orden distrital y nacional como la CARI y la Secretaría de Ambiente, también le damos la oportunidad a la ciudadanía y en su legítimo derecho de también ayudarnos a entender algunas otras dinámicas, y quizás la más importante a través del Consejo Territorial de Planeación Distrital, que es la instancia que revisa esta propuesta de ordenamiento territorial y conceptúa desde la sociedad civil esta apuesta de ordenamiento. Y pasaríamos a una última, que es la aprobación a través del Consejo de Bogotá, que si bien es cierto, es una instancia en donde se dan debates internos. La Secretaría Distrital de Planeación ha querido y querrá también escuchar a la ciudadanía para retroalimentar todo ese debate que se va a dar en el Cabildo Distrital. El sentido es involucrar a toda la ciudadanía en los diferentes escenarios de discusión que permitan, por supuesto, el debate público y la concertación entre los intereses sociales, económicos, ambientales y urbanísticos, para asegurar la acción colectiva, la colaboración y el compromiso en el cumplimiento de la norma y los acuerdos que se establezcan. Juan Carlos, en ese contexto de la estrategia de participación, obviamente a este momento me refiero a septiembre de 2020, se ha dado un avance muy grande. En este contexto, ¿cómo podemos invitar a que la ciudadanía de a pie se sume a esa estrategia de participación y hagan parte de la revisión del plan de ordenamiento territorial? Nuestro territorio, nuestro plan. Nosotras y nosotros tenemos como principio que el POT se puede construir a través de la acción colectiva. Esta se entiende como un modelo relacionado con la movilización ciudadana por un lado para la incidencia, es decir, lograr transformar las realidades comunes que se van adquiriendo en una estructura propia a partir de los consensos. En términos clásicos, se trata de un proceso que conlleva a una serie de elementos relacionados con unos intereses, una organización, la movilización y un contexto general para contribuir o alcanzar un lugar determinado en un sistema sociopolítico y económico. A partir de todo ello, comprendemos que la acción colectiva es el producto de las expectativas individuales que en el marco de la participación social se vuelven compartidas a través de coincidencias y consensos para alcanzar el éxito de una demanda. En el caso particular del proceso del POT, la estrategia de participación ha incorporado este factor en el entendido que la acción colectiva de la población antepone sus realidades particulares para encontrar sinergias y consensos que permitan llegar a acuerdos de colaboración y de corresponsabilidad en la aplicación de la norma, en el marco de 3 componentes: conocer, vincular emocional y racionalmente y comprometer. En este contexto, y ya para terminar, esa estrategia de participación busca algo que recomendaba mucho la secretaria distrital de Planeación en términos de la empatía, de ese no pensar solo en mí, sino pensar en todos, pensar en el beneficio colectivo por encima del beneficio individual, la calidad de vida. ¿Qué recomendaciones finales harías desde tu rol como director de este tema tan importante como es la participación a la población, para que se vincule a participar en este proceso de construcción del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá? Pues Mónica, el desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial y el desarrollo de esta estrategia de participación espera que entre todas y todos sumemos. Por ello, es fundamental la presencia de las organizaciones sociales, de las organizaciones territoriales, de las organizaciones ambientales, de la academia, de los actores públicos, privados, de los gremios, pero también de la ciudadanía de a pie, de mi abuelo, de mi abuela, de mi tío, de mi tía, a quienes también les invitamos a que lideren este proceso desde sus experiencias, desde sus saberes, en la idea que conozcan, que se vinculen y se comprometan con este proceso. En este sentido, para el proceso en general, se requiere que la ciudadanía convenga, que evalúe, que diagnostique la experiencia de vida en un lugar para transformarlo y mejorarlo. Que su experiencia de vida también sea parte del conocimiento acumulado y que nos permita comprender las realidades de la ciudadanía, desde lo territorial, desde lo local, pero también desde lo distrital. Para ello, nosotros y nosotras sugerimos 4 miradas que deben conjugarse de una manera muy estratégica.
Por supuesto, la técnica, de aquellos expertos y expertas y quienes conocen, por supuesto, desde su experticia también los territorios. De la ciudadanía, la de los actores y movimientos sociales y ambientales. La estratégica, la de las entidades públicas, no solo del orden distrital, sino también nacional y local. Y la económica, también la de los gremios, el sector productivo y quienes ofrecen bienes y servicios. Estas visiones conjugadas pueden llegar a concertar intereses que redunden en el bienestar colectivo de la ciudadanía. Ya para terminar, Juan Carlos, cuéntanos un mensaje final a todos los ciudadanos y ciudadanas que están haciendo parte y tomando parte en este plan de ordenamiento territorial y que están buscando la razón desde lo personal y lo colectivo acerca de por qué vincularnos como ciudadanía a este proceso de diálogo y construcción del plan de ordenamiento territorial. Es necesario saber qué necesitan las personas para orientar a la administración distrital sobre la planeación estratégica del plan de ordenamiento territorial y la inversión que permita garantizar acciones relacionadas con proyectos integrales que dignifiquen la condición de la calidad de vida de todas y de todos. La esencia del POT 2020-2021 se fundamenta en construir sobre lo construido, es decir, sobre una política que conjugue lo social, lo económico, lo ecológico, lo cultural y lo patrimonial de una manera armoniosa con los actores que la ciudadanía ha planeado y planteado en las anteriores revisiones. En esta oportunidad lo haremos desde una perspectiva integradora que mira en escalas ascendentes su relación con lo rural y lo regional y con una visión integral del territorio. Muchas gracias, Juan Carlos. Agradecemos la participación como director de participación de la Secretaría Distrital de Planeación. Igualmente agradecemos a nuestra audiencia y les recordamos que este es un podcast de la Escuela de Participación del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDEPAC de la Alcaldía Mayor de Bogotá como parte de la formación en materia de plan de ordenamiento territorial, y basta decirle muchas gracias y hasta la próxima. Este podcast fue realizado por la Escuela de Participación del Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal IDEPAC de la Alcaldía de Bogotá. Encuentra más contenidos en nuestra página web escuela.participacionbogotá.gov.co y contáctanos a nuestro correo escuela@participacionbogotá.gov.co o a través de nuestro WhatsApp 315-670-2735. Todos los derechos reservados.